Bien, bueno, solo vamos a desarrollar algunos exámenes resueltos de ciclos pasados en esta clase. Vamos a ver este primer examen del ciclo 2019-2. En este examen se tomaron las siguientes preguntas, ¿no? La primera, se muestra un sistema de potencia, como ustedes ven, es un sistema de potencia, un pequeño sistema de potencia que está conectado con un gran sistema eléctrico de potencia. Este pequeño sistema está compuesto, vean, por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis barras y un sistema que casi en anillo, ¿no? En la barra 3 hay dos tipos de centrales conectadas, uno de turbogás aeroderivativa y otra de grupo diésel. En el nodo 4 una turbovapor, en el nodo 6 hay una carga y en el nodo 7 una turbogás industrial. Bueno, y el sistema de potencia, ven ustedes las líneas de transmisión. Todas están conectadas al gran sistema de potencia. ¿No? En este sistema, en este gran sistema de potencia hay una gran cantidad de centrales que no interesa, digamos, el detalle de su conexión, pero sí, ¿no? Sus magnitudes en cuanto al cálculo de las variables eléctricas que nos interesan. En la figura 1, las líneas, todos son de doble conductor por fase, ¿no? Es decir, son líneas de transmisión de gran capacidad. 220 kilovoltios y 500 MVA de capacidad cada uno. O sea, 500 MVA es una fuerte cantidad de potencia. Ahora, el PCE despacha en la hora de punta según el valor PJ de la tabla 1. Aquí está la tabla 1. Este es el valor de la potencia PJ. O sea, en la hora de punta, estos son los valores de potencia que se están verificando en este sistema de potencia. Bien, entonces estas potencias están despachadas, ¿no? En el sistema de potencia, en el pequeño sistema de potencia. Bueno, a la hora de punta despacha el valor P sub J. Y el resto del día se desconectan las dos turbogases aeroderivativas. O sea, las dos unidades aeroderivativas que están acá en el nodo 3, ¿no? O sea, estas dos turbogases aeroderivativas se desconectan en la hora, el resto del día, ¿no? En la hora de punta sí están así, tal como está acá en la tabla. Ahora, el sistema eléctrico de potencia tiene disponible ubicado en la tabla 2. O sea, estos son los datos del sistema de potencia, del pequeño sistema de potencia. Y aquí tenemos los datos del gran sistema de potencia, ¿no? Es una, es un sistema de potencia que tiene, digamos, una potencia instalada nominal total de 12.500 megavatios, pero la potencia nominal activa está en 10.000 megavatios, la potencia mínima 4.000, ¿no? Esos son datos genéricos. Ahora, las demandas del sistema de potencia grande y del pequeño sistema de potencia se indican en la tabla 2 también. Estas son las demandas del gran sistema de potencia. Nos interesa la hora de punta, ¿no? 8.200 los 25M, esa es la potencia que consume el gran sistema. Ahora, las cargas del pequeño sistema son pues Z2, ¿no? Z2, vean ustedes, Z2 está aquí, Z2, 300 megavatios constantes todo el día, ¿no? Es una planta industrial, ¿no? Es como Antamina, ¿no? Antamina consume creo que 200 megavatios. Este consume 300, ¿ya? Luego la carga Z1, que está en el nodo 2, es una ciudad, ¿no? Fíjense, de 6 a 9, de 0 a 6 tiene una potencia más o menos fija, después va aumentando, ¿no? Va aumentando hasta que a la hora 18-21 tiene la más alta potencia. Luego disminuye conforme ya se acerca la medianoche. Entonces, eh, aquí hay una pregunta que no vamos a considerar, ¿no? Determine el evento de desconexión de la línea o generador que vaya a producir mayor variación de frecuencia. No vamos a tocar ese punto. Luego dice, el nodo 2
mantiene 209 kilovoltios, perdón, el nodo 1 mantiene 209 kilovoltios. Acá en el nodo 1, vamos acá, nodo 1, 209 kilovoltios. Este transporte 1, eso se refiere a esta pregunta, ¿no? A la figura 2. El transporte 1 es de 220 a 10 kilovoltios. Tiene 200 menos 3 MVA y 10% de tensión de cortocircuito. La línea L1 son dos líneas L1, 100 más 10 M kilómetros, y su resistencia es despreciable, su capacitancia también, y su lactancia es 0.484 m por kilómetro. Y la potencia también tiene un valor, los 180 menos 4 M. El modelo es potencia constante. La primera pregunta, determinar la tensión del nodo 3, ¿no? O sea, aquí hay una caída de tensión, considerando de que este nodo tiene una tensión de 209 kilovoltios, y con esta configuración de transformadores y con las características, calcular la tensión del nodo 3. Aquí es un problema de caída de tensión, ¿no? Control de tensión. Es la máxima carga que puede ser alimentada en el nodo 3. Entonces aquí hay que considerar las normas, ¿no?, que rigen en los países, particularmente en el Perú, ¿no? En el Perú se asume, ¿no?, que en el peor de los casos la tensión va a ser el 95% de la tensión nominal. Entonces, teniendo esa consideración, ¿cuál va a ser la mayor carga que se pueda alimentar en el nodo 3? Dice, ¿dónde se colocaría un banco de capacitores y de qué magnitud para que la tensión del nodo 3 cumpla con la norma peruana? O sea, esté al más o menos 5% de la tensión nominal. O sea, en este caso se está asumiendo que la potencia es este valor, 184 menos 4M. Luego, calcular la distancia al punto de colapso de tensión en el caso resuelto en el numeral 2.3. Entonces vamos a calcular también. Y si se duplica la carga Z, diseñar los equipos que usted recomendaría, ¿no? Es decir, qué cosas se debería hacer en este sistema, en esta carga, ¿no?, que está conectada en antena, ¿no? Se le llama en antena. Es una carga radial conectada a un gran sistema de potencia, de tal manera de que se cumpla con la norma peruana, es decir, la tensión sea, en el peor de los casos, 0.95 por unidad, ¿no?, del valor nominal, y pues fíjese, la carga no se ha duplicado. Entonces hay que hacer algunas obras, es decir, hay que poner equipos adicionales, de tal manera que se alimente la carga, ¿no? O sea, aquí se pide indicar, ¿no?, qué cosa debería hacerse, o podría hacerse. Bien, vamos entonces a desarrollar el ejemplo. Bueno, este no es precisamente el tema de control de frecuencia, ¿no?, que hay que hacer una suposición de que ocurre un evento acá. Cuando ocurre un evento, ¿no?, podría ser, por ejemplo, ¿no?, de que se desconecta el turbovapor, se desconecta el grupo diésel o la turbogasa aerodivativa, se desconecta el turbogasa industrial, un evento cualquiera, un solo evento, ¿no? O se puede desconectar la línea L76, o se desconecta la línea 27, o esta línea 23, o la línea, un evento. El evento es la desconexión de un generador o una línea de transmisión. Aquí no hay transformadores, por lo tanto, se produce ese evento. Y en ese caso, ¿cuál es la máxima variación de tensión? Entonces, solamente como referencia para ustedes, en este sistema de potencia, cuando se desconecta la línea L2, esta línea, que conecta al pequeño sistema con el gran sistema de potencia, se produce el mayor desbalance de potencia, por lo cual entonces se produce la mayor variación de frecuencia en lo que queda, ¿no? O sea, el pequeño sistema queda aislado del gran sistema de potencia, y con el flujo de potencia que iba en la línea L2, se crea un desbalance, ¿no? Poniendo que la potencia vaya de 1 a 2, o sea, el sistema de potencia pequeño está siendo alimentado en una cierta magnitud del gran sistema de potencia. Al desconectarse la línea, ese suministro deja de
ir, ¿no? O sea, deja, por lo tanto, aquí va a haber un déficit de potencia. Al haber un déficit de potencia, la frecuencia va a comenzar a bajar. ¿Y hasta qué nivel de valor va a bajar la potencia, ¿no? De la frecuencia? Ese es un tema que no se va a tocar en este examen, porque es bien raro, digamos, que un alumno integrado tenga que ver, ni bien salga de la universidad con ese tipo de problemas. Sí, lo vamos aquí a mencionar solamente como referencia. En el supuesto que el flujo esté yendo de nodo 2 hacia nodo 1, es decir, ¿no? El pequeño sistema de potencia está exportando energía al gran sistema de potencia, en ese momento se desconecta de la línea L2, o sea, esa línea L1-2. ¿Qué pasa, no? En este sistema, al desconectarse la línea, queda un exceso de potencia y comienza a subir la frecuencia. Cuando comienza a subir la frecuencia, todas las unidades tienen que comenzar a bajar su generación, ¿no? Y en el caso contrario, cuando se conecta la línea y la energía estaba fluyendo de 1 a 2, comienza a bajar la frecuencia y todas las unidades comienzan a subir su generación para restablecer el equilibrio. Y la pregunta es, ¿no? ¿Se establece o no? Porque cuando se tiene, imagínense ustedes, ¿no? Tenemos el gran sistema de potencia conectado con el pequeño sistema. Se desconecta una turbogás. Bueno, este es un tremendo sistema de potencia, vean ustedes, que tiene, ¿cuánto, no? Tiene 10.000 megavatios, 10.000 megavatios de potencia instalada, incluso más grande que nuestro sistema. Y eso no va a ser ni costillas, ¿no? Sistema. Se sale la turbogás de la Tierra y nadie se va a dar cuenta de que ha habido un evento de ese tipo. Pero si se desconecta la línea, ahí sí, ¿no? Todo el sistema se va a sentir, la frecuencia va a comenzar a disminuir o va a comenzar a aumentar, dependiendo del sentido del flujo. Y aquí va a haber un tremendo cambio, ¿no? Los gobernadores de los generadores van a comenzar a cambiar bruscamente la potencia mecánica que entra y se va a producir una variación. Bueno, ese tema no lo vamos a tocar, ¿no? Es si nos interesan los otros fenómenos que hemos visto en cuanto al control de tensiones. Vamos a la pregunta 2.1. ¿Ya? En la pregunta 2.1 tenemos otro sistema de potencia que es un pequeño, ¿no? Se pide el cálculo de la tensión de nodo 3. Entonces, cuando queremos calcular la tensión de nodo 3, hay que primero dibujar la red por unidad, ¿no? Entonces tenemos que dibujar, en primer lugar, el gran sistema de potencia lo podemos representar por un equivalente Thevenin, que en este caso solo nos va a interesar la tensión Thevenin, ¿no? Del nodo 1, o la tensión del nodo 1, a partir del cual se va a dibujar el resto del sistema, o sea, el resto del pequeño sistema. La reactancia de la línea es X, ¿no? Por unidad va a ser la longitud por punto 484 mil por kilómetro, es el dato, ¿no? Dividido entre la impedancia de base, que es 484. Con la impedancia de base, vamos a tener que, por ejemplo, si es 100 kilómetros, ¿no? La reactancia va a ser 0.1 por unidad. Si es 200 kilómetros, va a ser 0.2 por unidad. Como son dos líneas en paralelo, el paralelo va a ser 0.1. Si son 100 kilómetros, va a ser el paralelo 0.05 por unidad, de nodo 1 a nodo 2. La reactancia del transformador va a ser su tensión de cortocircuito por la potencia de base entre la potencia nominal. Dado de que acá este sistema de potencia tiene el transformador tiene como tensión nominal 220 a 10, ¿no? Entonces no hay que hacer ningún cambio de bases, nada, simplemente el valor va a resultar, el cambio por tensión va a ser igual a 1. Entonces aquí la tensión de cortocircuito 10% y la potencia nominal, vamos a ver, bueno, va a ser un valor que, no sé qué valor hemos dado. En figura 2
Transformador T1 tiene 200 menos 3 MVA y 10% de tensión de cortocircuito. La línea 100 más 10 M kilómetros y la carga 180 menos 4 MVA. Entonces, vamos a ver con estos valores qué resulta, ¿no? Sea cual fuera los valores, ¿no? Aquí tenemos la forma como se calcula. La reactancia 1.3 va a ser la suma, la mitad de la reactancia de la línea más la reactancia del transformador, ¿no? Entonces, aquí está además. Y el circuito equivalente es este, ¿no? En el nodo 1, nodo 3, reactancia X, que es la suma. Luego, en el nodo 3, hay, ¿no? Está la carga, Z, y acá hemos puesto un capacitor pero desconectado para responder la siguiente pregunta. Vamos a hacer las ecuaciones de todos los casos. La ley de Kirchhoff, tensión 1 es igual a tensión 3 más la caída de tensión en la impedancia. 1,3, en este caso la impedancia 1,3 es JX, ¿ya? Por la corriente. Entonces, como no tenemos la corriente, pero sí tenemos la potencia, ¿no? La corriente 1,3 va a ser la potencia conjugada, que es ¿no? Potencia conjugada, entre la tensión conjugada del nodo 3. Ahí tenemos, ¿no? La corriente. Esta es la corriente, vamos a ver acá. Vamos a anotarlo acá de celeste. Esto es Z, esta es corriente 1,3. Luego, desarrollando esta ecuación para encontrar la incógnita, ¿no? En esta ecuación, ¿qué es incógnita? Tensión 1 es conocida. Esta está conocida. La tensión B3 es desconocida. Y la corriente 1,3 también es desconocida, pero se pone en función de la potencia y la tensión nodo 3, que también es la incógnita. Entonces aquí, al resolver esta ecuación, se tiene solamente una incógnita, ¿verdad? Una incógnita compleja. Aquí se ha puesto la ecuación alfa, ¿no? Que es la ecuación de la ley de Kirchhoff, en forma fasorial, en el cual B1 es conocido, ¿no? B1 es conocido, delta 1 podemos asumir que es igual a 0 grados, ¿no? B3 desconocido, delta 3 desconocido. Entonces aquí hay una sola incógnita, ¿no? Porque X se conoce, P se conoce, Q se conoce, ¿no? Porque es la carga. Y es potencia constante, o sea, P y Z no cambian. Por lo tanto, aquí hay que resolver para encontrar, hay que anular una de las variables, ¿no? Aquí son desconocidas B3 y delta 3. Entonces, como es una ecuación fasorial, esto convertido a sus dos componentes en el eje X y en el eje Y, permite tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces acá vamos a poner con verde lo que está desconocido, ¿no? B3 es desconocido, delta 3 también, ¿no? B3 desconocido, delta 3 desconocido, y todo lo demás es conocido. B1, pues, conocido, delta 1 lo asumimos 0 grados, B3, incógnita, ¿no? Desconocido también X, conocido, Q sub Z, conocido también, X conocido, P sub Z conocido. Entonces, una forma de resolver este conjunto, dos ecuaciones con dos incógnitas, es sumar los cuadrados, porque es una ecuación no lineal, ¿no? Y una receta casera es multiplicar el cuadrado de ambos y sumarlo. ¿Para qué? Para que cuando sumamos coseno al cuadrado más seno, todo se vuelva 1, ¿no? Se elimina la incógnita delta 3. Entonces aquí queda esta ecuación que tiene una sola incógnita, B sub 3, ¿no? La única incógnita. Todo lo demás que está con azul es conocido, son datos.
Entonces, la ecuación beta nos da el valor de la ecuación, nos da el valor de la incógnita. B sub 1, punto 95 es el dato, ¿no? Porque nos dice que la tensión es, la tensión de 209 kilovoltios, que en 220 de base es punto 95 ya. Y B sub 3 se calcula con esta ecuación. Entonces, cada luz va a tener un valor particular, ¿no? De la potencia y de la reactancia, que está en función de su código. Por lo tanto, resolvemos la ecuación y vamos a obtener para cada uno una solución, ¿no? Aquí hemos hecho un ejemplo, una solución para m igual a 10. Y obtenemos el resultado de que la tensión de nodo 3 va a ser 0.89 por unidad, ¿no? Es un valor muy bajo, está por debajo de 0.95. Entonces no se puede transportar, ¿no? Así no va a ser posible transportar los 133 megavatios de carga. Ahí está la solución, ¿no? 0.83 por unidad es muy bajo el valor de la tensión. Por lo tanto, esta potencia que se está transportando es imposible, ¿no? 133 megavatios no se puede llevar. Ahora hay que ver cuál es el P, qué valor de potencia me va a dar como solución acá, 0.95. Esto va a ser la respuesta a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es la potencia que me va a permitir que B sub 3 suba a 0.95? Entonces, otra vez la misma ecuación beta, pero aquí la incógnita va a cambiar, ¿no? Aquí la tensión ya va a ser 0.95 por unidad B sub 3 y la incógnita va a ser P más Q, ¿no? Entonces aquí, cuando tengo P y Q, tengo dos incógnitas, pero como es una carga de potencia constante, los dos están relacionados, ¿no? Entonces voy a poner yo Q en función de P. Como esta carga tiene un cos phi, por lo tanto, Q es igual a P por la tangente del ángulo, ¿no? La tangente del ángulo teta, bueno, para la tangente del ángulo phi, que es el que corresponde al factor de potencia. Entonces aquí he puesto, no, ambos los he puesto en función de la potencia aparente, ¿no? U sub z es la potencia aparente por el seno y P es la potencia aparente por el coseno. Entonces, he hecho los cambios y he logrado establecer una ecuación, esta ecuación, ¿no? Un cambio de variables que se ha puesto en función de, como incógnita, ya no P y Q, sino la potencia aparente. Aquí, en esta ecuación, que es la misma ecuación beta, con variables cambiadas, la única incógnita es la potencia aparente de la carga. Entonces, X, tengo el valor, ¿no? Es la reactancia 1,3. B sub 3 es 0.95, es lo máximo, o perdón, lo mínimo que puedo asumir, ¿no? B sub 1 es 0.95 por unidad, ¿no? O sea, aquí en este caso los dos son 0.95, ¿no? Y aquí la incógnita entonces es la potencia aparente de la carga. Entonces, B sub 1, 0.95, que es el dato, y B sub 3, 0.95 es el mínimo permitido por la norma. Se calcula qué valor de potencia se permite calcular, ¿no? Entonces, B sub 3, 0.95, y voy a ver de que la solución de la ecuación no llega a digamos, a un valor, o sea, va a salir un número imaginario, ¿no? En algunos casos. En otros, vamos a tener de todos modos una solución para cada caso, para cada valor de m. Y esa va a ser, ¿no? En una probable respuesta podría ser también que la potencia sea cero cuando la solución es imaginaria. Eso significa que es imposible, ¿no? Esta ecuación que permite calcular la potencia, ¿no? La potencia, la tensión en función de la potencia, cuando la solución de este valor es imaginario, entonces significa que no hay un valor, no hay ningún valor cumple con esta ecuación. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta 2, ¿no? Resolver la ecuación con los datos que están planteados y si no encuentra una solución, bueno, pues es
Físicamente es imposible llevar siquiera un megavatio a este nodo porque la tensión, en primer lugar, del nodo uno es muy bajo, ¿no? La pregunta podría ser, ¿no? ¿Qué tensión se necesita en el nodo uno para que aquí se transporte, por ejemplo, una potencia determinada? También es el mismo planteamiento matemático y la forma de abordar va a variar en función de las tensiones. Aquí podrían ponerle, por ejemplo, aquí, ¿no? De que la tensión uno no es 0.25, no es uno por unidad. Ahí va a haber otra solución, ¿no? En fin, entonces con los datos conocidos ustedes pueden encontrar una solución de la ecuación y le va a dar el valor correspondiente de la potencia que se puede transportar. Ahora la pregunta 3, ¿no? Calcular la compensación Schultz que permite cubrir pesos. O sea, ¿qué compensación pongo acá en el nodo 3, ¿no? En el nodo 3, pongo un capacitor y me permite alimentar la carga. O sea, esa carga que tiene un valor, qué potencia o qué magnitud de capacitor debo colocar para que sí llegue la tensión en 0.95 por unidad aquí. Entonces aquí hay que hacer un planteamiento otra vez del problema, ¿no? Pero con una variación. En este caso, aquí está el circuito, ¿no? Entonces, este circuito ya el capacitor está conectado. Vamos a copiarlo aquí. O sea, aquí vamos a poner un capacitor, así. Pues aquí tenemos el capacitor conectado. Bueno, aquí lo voy a... eh, hay que ponerlo de alguna manera que esto está conectado. Y ahí sí, cuando se conecta el capacitor, aquí la tensión va a aumentar, ¿no? Pero ¿qué valor tengo que ponerle aquí para que la tensión acá llegue a ser al 0.95 por unidad y acá la carga Z, que se había considerado al inicio, esté con ese valor? Entonces, en este caso, se transforma la ecuación beta, se transforma en gamma, ¿no? O sea, hay que hacer una ecuación incluyendo la corriente I sub C, en el cual P sub Z es la misma carga, ¿no? Que en la pregunta 2.1, pero que ahora hay que añadir, ¿no? La, 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 la potencia Q sub Z. La potencia Q sub Z es que incluye la carga reactiva de Z y el capacitor, o sea, Q sub Z va a ser, la potencia activa va a ser la potencia que consume la carga y la potencia reactiva que consume la corriente I sub 3 va a ser la potencia reactiva de la carga más menos la potencia reactiva del capacitor, ¿no? Porque entonces esta es una potencia reactiva inductiva y esta es capacitiva. Y la tensión del nodo 3 es 0.95 por unidad. Entonces, este es el planteamiento, ¿no? Entonces aquí el tema es el mismo, solo que en el nodo 3 estamos viendo una potencia activa y una potencia reactiva distinta ya, porque el capacitor alteró ese valor. Entonces acá P sub Z y Q sub Z son distintos. P sub Z es el valor de la carga y Q sub Z ya es la carga más el capacitor. Entonces utilizo la misma ecuación beta, pero Q sub Z ya tiene otra naturaleza, ¿no? Entonces aquí voy a poner Q sub Z como incógnita. Anteriormente Q sub Z era la potencia reactiva de la carga, ahora es la potencia reactiva de la carga más el capacitor. ¿Cuánto debe ser? Resuelvo la ecuación beta con Q sub Z como incógnita y voy a obtener una solución, o sea, esta ecuación, gamma,
Encontramos, para cada uno va a haber una solución, ¿no? Y posiblemente sea un valor negativo, lo que significa que el capacitor de la compensación debe ser mayor que la potencia relativa de la carga. Eso es muy posible, ¿no? Si sale un valor positivo, va a ser un valor positivo pequeño, ¿no? Ya no va a ser, por ejemplo, ¿no? Si esta potencia era de 100 megavatios, esto por lo menos va a ser, digamos, unos 30 megabar, ¿no? Pero cuando se compensa, entonces esto no va a ser 30, digamos, va a ser 10. Por lo tanto, aquí el Q sub Z va a ser 20, ¿no? Pero podría ser también que resulte negativo, que significa entonces que la potencia del capacitor tiene que ser mayor que la potencia de consumo de la carga. Ese capacitor va a permitir que la tensión de nodo 3 suba del valor, en este caso, por ejemplo, 0.89, que habíamos encontrado, suba a 0.95, ¿no? Debido a la presencia de ese capacitor. Entonces, para cada alumno también va a haber acá una solución particular, ¿no? Entonces, la solución de esta ecuación nos va a dar un valor de Q, y ese es y este Q sub Z es la potencia reactiva de la carga menos la potencia reactiva del capacitor. La pregunta 2.4, ¿no? La distancia al punto de colapso de tensión o el valor de Q sub Z que hemos calculado. O sea, encontramos la solución de esta ecuación y ahí vemos en qué parte del diagrama se ha colocado. Pues esta es la ecuación, ¿no? La ecuación que hemos resuelto. En esta ecuación, P sub Z es la potencia de la carga y Q sub Z es la carga, la potencia de la carga menos el capacitor. Y queremos ver en dónde está el punto P sub Z. O sea, aquí dibujamos el diagrama y vamos a encontrar acá pues un valor de que este valor va a ser 0.95, ¿no? Y vamos a encontrar a qué potencia le corresponde. Y lo que acá nos interesa, también la potencia la conocemos porque es la potencia activa que es el dato, no es la potencia activa de la carga. Por lo tanto, queremos calcular esta distancia al punto de colapso de tensión. Queremos calcular entonces este punto, ¿no? En este punto, la solución de esta ecuación, la solución positiva y negativa son iguales. En otras palabras, esto ocurre solamente cuando este término, ¿no? Es igual a cero. Entonces, queremos ver, ¿no? ¿Cuál es el valor de la tensión que corresponde a este punto? Bien, entonces hacemos el cálculo del punto de la tensión. Vamos a obtener esta tensión, ¿no? B sub 1 al cuadrado. Entonces, se cumple esa condición, ¿no? 2x sub z es igual a B1 al cuadrado. Y de aquí calculamos el valor de P sub z, que va a ser igual a Q sub z de tangente de 0.95. Entonces, P sub z vamos a obtener, resolviendo esta ecuación, vamos a obtener un valor, por ejemplo, ¿no? Vamos a obtener que es 225 megavatios. Eso va a resultar, ¿no? 225 megavatios. Y siendo la potencia 1.33, ¿no? Suponiendo que este es el resultado, la distancia del punto de colapso de tensión va a ser 225 menos 130, 92 megavatios, ¿no? Y 92 megavatios ¿qué porcentaje de 225? Es 0.4. Esto significa de que entre este punto y este punto hay el 40% del valor de la potencia crítica. Entonces, este es recomendable, ¿no?
En el Perú, por ejemplo, se espera de que este valor sea como máximo 0,3 por unidad. O sea, perdón, el 30% de la potencia crítica. Cuando se está en esta condición, la curva, digamos, se considera de que es aceptable asumir el riesgo, ¿no? De que haya una distancia muy corta al punto de colapso de tensión. Como hemos obtenido este resultado, mayor a 0,3 en el Perú, se considera de que sí se puede correr ese riesgo, ¿no? Porque no está, o sea, no es improbable de que algún problema, por ejemplo, ¿no? Se puede desconectar la línea L1 y cuando se conecta la L1, la reactancia cambia y todas las soluciones que hemos encontrado cambian también. Y cuando está en este valor en 0,3 por unidad, se asume de que no se va a correr, la curva va a cambiar y no se va a correr riesgo de que la tensión disminuya tanto de que se pueda producir un colapso de tensión. Entonces aquí calculamos la distancia al punto de colapso de tensión y comprobamos que si está mayor que 0,3, decimos es razonable asumir ese riesgo. Entonces aquí tenemos la relación, la distancia al punto de colapso de tensión, 92 megavatios, está por encima del 30% de la potencia crítica. Entonces se considera aceptable funcionar de esa manera. Ahora la pregunta 2.4, ¿no? ¿Qué recomendaciones se toman para duplicar la carga Z1? O sea, la carga ha aumentado al doble. ¿Y qué debemos hacer para que las tensiones nodo 3 no sean tan bajas? Y con la carga Z1 ya hemos visto que la tensión se cae, ¿no? A 0,89 por unidad. Ahora imagínense, ¿no? Aquí la carga se duplica. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ingeniero? Tiene que resolver el problema, tiene que funcionar. Lo primero que tiene que decir el ingeniero es de que cuando se duplica la carga, la potencia del transformador T1 no va a ser suficiente. Lo primero, ¿no? Se tiene que duplicar, por lo menos duplicar el transformador. O sea, comprar un nuevo transformador, añadirlo. ¿Para qué? Para que, pues, se produzca la capacidad de transferencia de potencia. Y segundo, la reactancia de esta línea puede ser muy baja, ¿no? O perdón, muy alta la reactancia. La reactancia de la línea, ¿qué ocasiona? Ocasiona caída de tensión. Pues aquí están primeramente, ¿no? Las recomendaciones para poder cubrir la demanda de la carga que se ha duplicado. Estos son manejos de la operación en tiempo real, es decir, que permiten aliviar las tensiones, ¿no? Las variaciones de tensión pueden estar en el 1 hasta el 5%. Este manejo de taps de transformadores permite manejar eso, ¿no? Entonces, y otra, ¿no? Recomendación, la tensión de nodo 1 debe ser por lo menos el 1 por unidad, ¿no? Eso también es una recomendación. No puede ser tan baja como 0,95. Aumentar la compensación shunt que se ha puesto acá en el nodo 3. También esto mejora al duplicarse la carga, también hay que poner más compensación, ¿no? Lo recomendable es de que la compensación anule la potencia reactiva de la carga. Eso es lo recomendable, ¿no? No es recomendable, ¿no? Por ejemplo, aquí la carga podría ser sin 30 megavar y el capacitor también debe ser 30 megavar, de tal manera que el flujo de la potencia sea puramente activa, ¿no? Porque acá lo que consume la carga prácticamente es suministrado por el capacitor. Y no es recomendable que el capacitor provea más potencia reactiva que la que consume la carga. Eso no es recomendable. Eso ocasiona de que el punto de trabajo de tensión esté más cerca, ¿no? Es una recomendación que se da, pero a veces no siempre se puede cumplir. Entonces, aumentar la compensación shunt del nodo 3 es otra recomendación, ¿no? Ahora, bueno, esto sí es imprescindible, ¿no? A favor paralelo, simplemente para no dejar a la transformación sin posibilidades. La otra es poner una línea paralela, ¿no? Poner una línea paralela a L1. Si tenemos la reactancia, o perdón, tenemos la L1, L1, tal vez sea necesario poner otra línea de transmisión. Pero eso es
A veces puede ser una solución muy costosa. Aquí es una recomendación práctica, ¿no? Compensación serie al 65% de las dos líneas de transmisión. ¿Sí? Entonces, la clave de es ¿no? La clave de esta pregunta es, esto va a resolver el problema. Los demás van a aliviar, pero no van a resolver el problema. Pues, la compensación seria al 65% de las dos líneas. ¿Sí? Cuando tengo la compensación seria al 65%, ¿qué significa? Que la reactancia va a ser el 35% de la reactancia total. Entonces, a la reactancia que yo le calculé aquí a esta X, lo multiplico por 0.35 porque el resto, el 65%, lo he anulado con una capacitancia serie. La reactancia va a bajar a este valor, ¿no? De la línea. Entonces, la reactancia total va a ser 0.35 del 0.05 de las dos líneas, ¿no? El 0.5 es porque son paralelas. ¿Eh? Y luego le aumento la reactancia transformador porque como son dos transformadores, ahora la reactancia va a ser la mitad. Ahí tengo el valor nuevo de X. Este es el nuevo X que tengo que aplicar a la ecuación con el cual resolvimos el valor de la tensión. Entonces, esta ecuación lambda en el cual he puesto un capacitor, ¿no? Y la potencia reactiva del conjunto me ha subido este valor. Entonces, la única incógnita acá es P sub Z, ¿no? ¿Cuál es o perdón, es la potencia? Aquí tengo la potencia de este es el doble. Aquí, esta potencia reactiva va a ser el valor de la potencia reactiva de la carga menos la compensación, ¿no? Entonces lo pongo aquí, el valor el valor sumo, ¿no? La potencia reactiva de la carga menos la del capacitor. Ese es el valor nuevo Q sub Z. Y entonces resuelvo esta ecuación, la misma ecuación de la pregunta uno, en el cual, pero los valores, las magnitudes han cambiado, ¿no? Veo acá, puedo poner cuál es la potencia máxima que puedo alimentar, ¿no? Aquí la pregunta debe ser 2.5. Aquí el valor de una de las iconas podría ser el valor de la potencia reactiva. ¿Cuánto de compensación debo poner? No acá P sub Z, sino cuando compenso de manera completa, voy a obtener Q sub Z igual a cero. Y la tensión de envío, 1 por unidad, ya no 209, sino 220 kilovoltios, y B sub 3.95, con esos datos puedo obtener yo la potencia, la incógnita puede ser la potencia activa. ¿Cuánto puede transmitir si hago todas las maniobras? Es decir, ¿no? Logro compensar la potencia reactiva, lo pongo igual a cero y quiero saber el valor, la máxima potencia que puedo transportar. Entonces aquí resuelvo esta ecuación y si el valor que me arroja esta ecuación para P es el doble, ¿no? De, de la potencia de la carga, entonces cumplí con el objetivo. Y pues también podría ser que supere, ¿no? O podría ser que sea inferior. Entonces ahí la respuesta es, si yo tengo de que es mayor que el doble, entonces podría decir, pues puedo bajar, digamos, la compensación, ¿no? Si veo que la compensación es este valor de la potencia relativa es cero, entonces se podría decir de que no solo se duplica, se puede inclusive aumentar un poco más, ¿no? Entonces, con la solución de esta ecuación para el valor de la potencia, yo verifico si esto es igual al doble del dato de la primera pregunta. De esa manera se encuentra el resultado, ¿no? De la pregunta, ¿no? Desea
Si se duplica la carga, diseñar los equipos que usted recomendaría, ¿no? Entonces, si logro de que el valor de P sub Z es más del doble de estos datos que están aquí, más el doble de la potencia activa, o sea, 180 menos 4M por punto 25, se puede decir de que sí se logró el resultado, ¿no? Bien, entonces este examen es aquí está este otro examen muy parecido, ¿no? Vean el examen final del ciclo 2024-1, la figura 1, acá la figura 1, muestra, digamos, la duración de un pequeño sistema de potencia, el cual tiene una máxima demanda de max. D max está en función del código del alumno, y una curva de duración que tiene una curva, bueno, esta notación algebraica, ¿no? Es una tipo logarítmica, logarítmica inversa. Y acá tenemos también en la tabla 1, muestra los costos de inversión y operación disponibles en el mercado internacional, ¿no? Y la pregunta acá es, ¿cuál es el parque de generación óptimo bajo el criterio de mínimo costo anual de inversión y operación para el sistema de potencia con una tasa anual de 12% de 25 años de vida útil? Son los valores que rigen en nuestro país. Entonces, esta es una pregunta bastante sencilla, ¿no? Calcular los costos de inversión y de operación, dibujar las curvas, encontrar los tiempos, ¿no?, de intersección con la curva de duración y determinar las potencias, qué potencias arrojan, ¿no? Y esas potencias, la diferencia de potencia va a dar qué magnitud de potencia turbogas se requiere, qué potencia de turbinas de vapor a carbón y qué potencia hidráulica se requiere con estos costos de inversión y operación. Entonces ya lo hemos visto en un caso anterior, ¿no? Aquí tenemos el mismo ejemplo que hemos visto, ¿no? Las mismas preguntas, ¿no? Esto fue el examen del ciclo 24-1. Aquí tenemos otro examen, 2019-1. Aquí tenemos también un gran sistema de potencia conectado con un pequeño sistema de potencia. En este caso, el sistema de potencia pequeño está conectado en anillo, ¿no? En anillo. Esta configuración es recomendable porque si una línea de transmisión se desconecta, por ejemplo, no se desconecta, imagínense ustedes, se desconecta la línea L7. Entonces, aquí hay pocas probabilidades de obtener, de que se produzcan desabastecimientos. ¿Por qué? Esta línea L7 se desconecta, entonces la energía viene, digamos que estaba yendo normalmente del nodo 2, iba por el nodo, a las cargas por el nodo 3, 4, 5 y 6, y también iba del nodo 2 a nodo 7 y a nodo 6. Sale de la línea 7, da la vuelta, ¿no? Por aquí. Cambian los flujos, pero no se deja de alimentar a las cargas. Igual, sale de la línea L2, la energía viene por acá y se reparte, ¿no? O sea, cualquier línea que sale de acá en el anillo no permite de que se desabastezca la carga. Eso sí, podría producirse bajas tensiones, eso se puede manejar. Y ahora, en este pequeño sistema de potencia, este es un pequeño sistema de potencia, por ejemplo, podría ser una fábrica, ¿no? Una mina, por ejemplo, como Antamina. Tiene sus propias centrales, ¿no? Como hay varias cargas aisladas en el Perú, y tienen sus propias centrales. Por ejemplo, la SAUD en Perú funciona de esta manera, ¿no? Tiene sus propias centrales y hacen siempre la evaluación siguiente, ¿no? En este sistema de potencia, la energía en la barra 1, el precio de la energía en la barra 1 es $25 por megavatio hora, todo el día, ¿no?
salvo en la hora de punta, de 18 a 21. En esa hora sube a $35 por megavatio hora. Entonces, imaginen ustedes que este sistema de potencia es un sistema de potencia, eh, digamos que está tratando de optimizar sus costos. Y está conectado a este gran sistema, como puede estar lo que ocurre, ¿no?, en varios países donde hay un sistema ligeramente distinto al nuestro. Pueden comprar libremente la energía que le vende el gran sistema de potencia. Entonces, pero tienen esa condición siempre, ¿no? Se ofrecen dos precios, ¿no? El precio de la hora de punta, en este caso, está en $5, y fuera de punta, $25 por megavatio hora. Y aquí tiene el sistema de potencia pequeño, tiene sus propios datos, tiene sus turbogases, tiene dos turbogases industriales, dos aeroderivas, dos industriales, dos turbovapores y dos grupos diésel. Y cada uno con su potencia nominal aparente y su potencia activa aparente. También su potencia mínima. Y acá el gran sistema de potencia es un gran, digamos, tiene una potencia nominal total, ¿no? 10.000 megavatios, aparente 12.500, la mínima es 4.000, ¿no? Y hay un momento en que están dando esta magnitud de potencia, ¿no? El gran sistema está manejando 9.600 megavatios, o sea, está produciendo 9.600 megavatios. La turbogasa derivativa, los dos grupos están dando 50 cada uno, la turbogasa industrial 80 cada uno, la turbovapor 180 cada uno, y los grupos diésel 40 cada uno. En estas condiciones, estas potencias están dadas justamente para hacer un cálculo, en este caso, de frecuencia, ¿no? Pero como vamos a tocar este tema, vamos a ignorar estos datos, no nos va a ayudar, ¿no? O sea, no son datos que sean previstos para este examen. Entonces, la primera pregunta acá, ¿no? Haga el despacho económico del pequeño sistema de potencia. Entonces, tenemos aquí los datos del pequeño sistema de potencia, que son estos, ¿no? Estos son los datos. Y con estos datos y con los precios del gran sistema de potencia hay que hacer despacho económico. Esa es la primera pregunta, ¿no? Pues aquí ya estamos confrontando un pequeño sistema con otro gran sistema desde el punto de vista del despacho económico. Es la primera pregunta. La segunda es lo que vimos, ¿no? Hay que tener la atención del nodo 3, dónde poner un banco de capacitores y qué hacer cuando la carga se duplica, ¿no? Ya, estas 4 preguntas fueron tema de un examen final. Pues aquí el primero, ¿no? El despacho económico del pequeño sistema de potencia, tomando en cuenta ya los costos del gran sistema de potencia. El gran sistema de potencia es como si fuera un mercado libre al cual el pequeño sistema de potencia tiene acceso, ¿no? Es más o menos parecido a lo que ocurre en otros países, en Europa y también en Colombia, ¿no? Bueno, la tabla 1 muestra los costos variables de las unidades de generación y el despacho económico por orden de prioridad de costos variables. Entonces, aquí el costo variable del gran sistema de potencia es $20, ¿no? Fuera de punta, y 35 en hora de punta. Esos son sus costos. Entonces, aquí están, vean ustedes. La turbogasa aeroactiva, ¿cuánto tiene? Bueno, está aquí puesto en orden de mayor a menor, ¿no? El costo variable, la turbogasa aeroactiva 44, la turbogasa industrial 38, el sistema de potencia en la hora de punta 35. O sea, esto vale solamente para hora de punta. Fuera de punta, es como si esto no estuviera presente ya. El grupo diésel, 31, ¿no? El turbovapor, 26. Y el gran sistema de potencia, 25, pero en horas fuera de punto. O sea, este valor no vale acá, ¿no? Acá, esta es la hora de punta, aquí sube, ¿no? En este caso, este es el valor del sistema de potencia, 35.
Entonces aquí se hace un despacho económico simplemente tomando en cuenta estos valores, ¿no? De 0 a 6, 510 megavatios de demanda, eso es lo que se ha calculado. ¿Qué hago, no? ¿Quién es más barato? El gran sistema de potencia. 220 megavatios, ¿no? Porque ese es el límite de transmisión. La línea de transmisión, esta línea, vamos a poner, esta línea de transmisión L1 máximo puede soportar 220 megavatios. Entonces, si por mí fuera, pues le podría dar más, ¿no? Pero no puede dar más de 220. Por lo tanto, el sistema de potencia le va a transferir al pequeño sistema 220 megavatios. ¿Qué hago yo? Cubro la diferencia con lo que tengo, ¿no? El siguiente valor en orden de costos variables mayores acá es 26, ¿no? O sea, el siguiente, la turbovapor, 290. Con eso cubrí, porque para llegar a 510 es suficiente que esto sea 290. ¿Y cuál es la capacidad de esa turbovapor? La turbovapor, la capacidad tiene ¿cuánto? 400, ¿no? Entonces, como tiene 400 capacidad, sí es capaz de dar a ver, aquí está, no, 2 por 200, 2 por 200, por lo tanto puede dar los 290. Tú cubre los 510. De 6 a 9, 550 la demanda, 220 otra vez la línea de transmisión. El resto que necesito son 330, es menor que 400. Sigue otra vez la turbovapor sola. De 9 a 12, 620 megavatios, ¿no? Y aquí 220 viene por la línea de transmisión lo máximo, y la turbopor a plena carga, completo los 620. Para aquí económicamente estoy bien, pero de repente estoy si hay algún problema, digamos, no voy a tener de dónde, ¿no? Si se necesita aumentar la generación. Ahora, de 12 a 18, la potencia sube a 710, 220 la línea, 400 la turbopor. Como estamos fuera de punta, ¿no? 90 megavatios es lo que tiene que, perdón, el grupo dice, ¿no? Que es el siguiente orden de costos variables, ¿no? El grupo dice 90. Con los 90 puede dar hasta 120, 90 lo da con suficiencia, entonces completo los 710. Ahí está el despacho. En hora de punta, en hora de punta tengo que considerar que lo que viene del sistema de potencia no es no es 25, sino 38. Entonces, los 800, ¿cómo lo cubro? Ignoro este valor, ¿no? Entonces, 400 de la turbovapor, 120 del grupo diésel, lo lleva a su máxima capacidad, 220 porque a 35 sí me conviene, a máximo, ¿no? Máximo lo que puede dar 220. Luego, ¿cuánto me falta para 860? ¿Quién lo da? La turbogasa aerodivativa, que es el siguiente, ¿no? La turbogasa industrial, ¿por qué no me da vamos a ver la nota 1. Claro, aquí la turbogasa industrial podría dar, ¿no? Los 60. Está con 48, o como 38 dólares. Aquí podría ser dar los 60 que faltan, ¿no? Bueno, vamos a ver la nota 1. El oro de punta, similarmente, si se despacha 25 megavatios en la turbogasa derivativa de 50. Bueno, aquí se ha hecho un cálculo un poco más preciso y se llegó a la conclusión que con la curva que tenemos los datos, tenemos los,
Pero tenemos aquí en la turbulencia industrial, tenemos los datos de la curva, ¿no? Entonces, se ha hecho una evaluación con los datos de la curva y se llegó a la conclusión que con la turbulencia industrial se gasta más que con la derivativa. En fin, ¿no? Este es un detalle que es producto de que los malos datos, o sea, los datos de las curvas no obedecen al tema de que a máxima potencia la eficiencia es mayor, ¿no? O sea, aquí simplemente, aquí debería ser la turbulencia industrial la que da los siguientes 60 megavatios. Pero hemos puesto esta nota simplemente para advertir al alumno, ¿no? De que cuando se hace el uso de la curva, resulta ser más conveniente utilizar la turbulencia derivativa a media carga, porque acá está acá plena carga, ¿no? En cambio, estos, cuando están a 60 megavatios, a ese valor su eficiencia no es igual que a plena carga. O sea, es porque la información acá que he puesto yo no es consistente, ¿no? No es consistente. Esos datos no corresponden a valores reales. En esta curva, eh, a la potencia nominal se da la mayor eficiencia. Acá en esta curva que he puesto es al revés, ¿no? A potencia parcial, la eficiencia es mejor. Es simplemente porque la curva está mal hecha. Por eso he puesto acá esta nota, ¿no? Simplemente porque no corresponde, ¿no? Pero alguna vez algún alumno me hizo notar esto, entonces yo noté que sí, tenía razón, ¿no? Y por eso he puesto este cambio, ¿no? Antes estaba acá a 60 megavatios, simplemente porque la calidad de la información que se ha puesto no corresponde, ¿no? En fin, lo dejé así, pero ese es el resultado. Como ven ustedes, el despacho económico es un despacho económico común y corriente mucho más sencillo y simplemente está considerando este sistema pequeño, está considerando la fuerza del gran sistema, simplemente tomando como consideración, ¿no? ¿Cuál me sale más económico tomar para ahorrar o para tener al final del día el menor costo total de generación? Pues en este caso, resulta que tomando la salvedad, ¿no? De que el sistema de potencia cambia su costo marginal, ¿no? O sea, en este caso es el costo marginal. Podría ser que tenga diferentes costos marginales, ¿no? Pero por lo general, cuando se trata de cargas pequeñas, los costos variables o los costos marginales del sistema de potencia son uno para la hora de punta y el resto para la hora de punta. Así en nuestro país es así también, ¿no? Entonces aquí tenemos el despacho económico de este pequeño sistema de potencia, ya considerando las ofertas de energía del gran sistema de potencia. Ahora aquí la pregunta, ¿no? Es la misma que vimos, ¿no? La tensión de nodo 3. Aquí está un poco más desarrollado, ¿no? La tensión del banco de capacitores, ¿no? Q, la potencia aquí, Q es la potencia de la carga menos la potencia del capacitor. De esta manera se encuentra la solución. Entonces, como ustedes ven, el examen va a ser muy parecido a estos que hemos visto. Ahora vamos a ver el examen del ciclo 25, 24.2, ¿no? El examen va a ser muy parecido a este que estoy mostrando. Este es el examen del ciclo 2024-2. Aquí otra vez, ¿no? El gran sistema de potencia ofrece energía en el nodo 1 a $40 en horas de punta y a $32 fuera de punta. Los generadores y cargas tienen los datos de las tablas 2 y 3. Aquí tenemos la tabla 2, ofrece o presenta las demandas, ¿no? Y las distancias entre los nodos del sistema de potencia en el nodo 3, ¿no? Acá, distancia de 2, 3, 3, 4, 4, 5, 2, 6, 6, 7, 7, 5, esas son distancias físicas.
Los generadores tienen curvas de costos, así como están aquí, ¿no? Bueno, aquí me parece que se han trabajado mejor los datos. Aquí me parece que los datos son más consistentes, son más reales. Y los generadores mantienen 1 por unidad de tensión en sus nodos. Es decir, estos dos generadores mantienen 1 por unidad en el nodo 3. El turbopor mantiene 1 por unidad en el nodo 4 y el turbogas industrial mantiene 1 por unidad en el nodo 6, ¿no? Y esta carga del nodo Z3 está colgado, ¿no? Del nodo 6. Y esta carga Z2 está colgado del nodo 4, mediante una línea de transmisión. Entonces aquí, otra vez, el despacho económico diario del pequeño sistema de potencia, ¿no? Tomando ya aquí estas curvas. Dos, determina la tensión más crítica de la carga Z3. Acá tenemos la carga Z3. ¿Cuál es la tensión más crítica, no? Aquí tenemos la demanda. Las demandas hora y ustedes tienen que determinar cuál es la tensión. Entonces ahí va a entrar en juego su conocimiento de que cómo se forman las tensiones, de qué dependen las tensiones en un sistema de potencia, en este caso radial. La tercera pregunta, ¿no? Si la demanda de Z3 aumenta al 50%, calcular la magnitud de la compensación reactiva que usted instalaría para evitar bajas tensiones, ¿sí? En este caso Z3, ¿no? Aumentó 50%. ¿Qué debe hacer para que la tensión esté aceptable? Sabiendo que esta turbograsa industrial mantiene 1 por unidad en el nodo 6. Ahora, ¿qué proyectos desarrollaría usted con el criterio de economía de inversión, ¿no? Y dar las justificaciones técnicas respectivas para evitar bajas tensiones, reducir la energía de salida y limitar la variación de frecuencia? No, no vamos a meternos con frecuencia. Pues ahí como ustedes ven, esta pregunta prácticamente ya se ha resuelto en los casos, en los ejercicios anteriores, ¿no? Casi no hay variación, salvo de los números. Entonces, alumnos, tomando en cuenta de que este examen 2024-2 va a ser la base para el examen 2025-1, así que les voy a enviar todos los exámenes que hemos visto acá y los que están resueltos también, sobre todo ¿no? Este examen lo voy a, bueno, voy a mejorar la redacción porque algunas comas y están bien puestas. Y una mejor explicación como para que no haya dudas. Bien, alumnos, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, el examen sería el día viernes de 10 a 14 horas, como lo hicimos en el examen parcial, ¿no? Este viernes de la mañana hasta está bien, profesor. Esa era mi pregunta, más bien. Sí, 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 el viernes, ¿no? Como el examen parcial de 10 de la mañana a 14 horas. Entonces, bien, alumnos, si no hay preguntas, dejaríamos las clases en este punto. Profesor, disculpe, ¿dijo viernes de 10 de la mañana? Sí, sí, sí. Profesor, creo que algunos tenemos cruce a esa hora. A ver. Entonces tenemos que cambiar la hora, ¿no? ¿A qué hora? ¿Qué alumnos tienen problemas, no? Porque la vez pasada con el examen parcial, no sé, al menos no se me comunicó que tenían cruce. Bueno, me imagino que ahora sí. Teníamos que pensar entonces en otra hora. ¿A qué hora podría ser? Podría ser de 12 a 4. Aló, aló, aló. Sí, de mi parte, sí, normal, ¿no? No sé qué digan mis compañeros. Si hay alumnos que tienen problemas para dar el examen de 10 a 2 de la tarde, no sé si podrían manifestarlo ahora. Ah, yo tengo otro curso, profesor, tengo examen de otro curso. ¿Y hasta qué hora tienes el examen? Tengo de 8 a 12. Sí, profesor, yo de igual manera también tengo de 8 a 12. De 12 a 4 estaría bien también. Ya, entonces de 12 a 4, pues. Ok, profesor. Muy bien. Ya.
Entonces quedamos en eso, de 12 a 4 el examen y el viernes. Profesor, una pregunta. ¿El examen va a ser en la facultad nueva como en el parcial o en la antigua? Esa pregunta me han hecho, no sé, ¿hay algún inconveniente para No, desarrollar pues, el examen? Eh, no hay ningún problema, solo que pasa que, digamos, estamos esperándolo en la facultad antigua y a última hora, por así decirlo, dicen la facultad nueva. no, pero que yo sepa, las clases siempre se han hecho en el pabellón nuevo. Ah, ok, profesor, entonces si es el nuevo, sin problema. Sí, ya. Muy bien, entonces será hasta el viernes, alumnos.